¿Sabían ustedes que Solimán el Magnífico, rey de uno de los imperios más extendidos y poderosos que ha conocido la tierra, se comunicaba en una lengua de señas con la gente de su corte y que traía a sus cortes a todos los sordos del imperio para que cultivaran y enseñaran esa lengua de señas y que se hacía retratar haciendo señas con las manos? Sobre estas cosas voy a hablarles en este video. Solimán el Magnífico fue el sultán, el rey del Imperio Otomano. Así se llamó un imperio muy extenso que entre los siglos XV y XX dominó todo lo que es el norte de África, buena parte del Asia Menor, parte de Europa del Este. El Imperio Otomano, podemos verlo así, tenía Europa occidental completamente bloqueada. El camino hacia el este, el camino hacia el oriente estaba cerrado, tanto por mar como por tierra, para los europeos occidentales, de manera que en su búsqueda de caminos para continuar comerciando con la India y con China, España y Portugal decidieron buscar un camino que las Indias, y esto fue lo que condujo luego a la llegada de los españoles a América. Pues bien, este poderoso imperio que estaba al sur del Mediterráneo recibía permanentemente la visita de diplomáticos o de viajeros de todas partes de Europa, y es muy interesante que entre las cosas que estos viajeros consideraban como más exóticas de las cortes otomanas era justamente el hecho de que se comunicaran no tanto hablando, sino con una lengua de señas. Y esto independientemente de si se tratara de personas sordas o de personas oyentes. Los sultanes siempre fueron oyentes y sin embargo se comunicaban en señas. Así, por ejemplo, Ottavio Sapienza, en un libro que consiguió mucha difusión en su tiempo, en el siglo XVI, decía que en las cortes del Gran Turco todos hablaban a la muda, pues tenían prohibido escuchar la voz del sultán. Esta misma explicación la retoma Francisco de Quevedo en su Hora de Todos y la Fortuna Conceso, donde afirma que debido a ese tabú de escuchar la voz del sultán, la mayor parte de personas en su corte tenía que utilizar señas. Esta especie, según la cual el tabú, la prohibición de escuchar la voz del sultán fue el origen de la utilización de las señas, se encuentra en diferentes leyendas, en diferentes relatos de la época. Según la mayoría de ellos, Solimán el Magnífico fue quien inició esta práctica, porque en su palacio tenía unos jardineros que eran sordos y que se comunicaban entre sí en señas. Observando a estos jardineros, Solimán tuvo la idea de de aprender esas señas para comunicarse con las personas oyentes de su entorno, de manera que se pudiera superar el problema del tabú. El éxito de esta medida fue tan grande que Solimán decidió traer a la corte a nuevas personas sordas para que enseñaran y para que cultivaran este sistema de comunicación. Y llegó algún momento, según se cuenta también, según se registra en diferentes documentos, que al servicio de Solimán no solamente había jardineros, sino que también había cocineros, también había sirvientes, también había incluso soldados, guardaespaldas y hasta verdugos sordos. Los sordos eran denominados en ese tiempo, en ese contexto, con una palabra turca, dilsiz, que significa sin lengua. Y las señas mismas se nombraban utilizando una palabra árabe, ishara, isharet, que significa señas. La lengua de señas se llamaba en turco en ese tiempo la isharet dili. Esta es la misma frase, la misma denominación que se utiliza hoy para llamar a la lengua de señas en Turquía, Türkçe İşaret Dili. Ahora bien, no solamente los dilsis utilizaban la İşaret Dili, también los oyentes en su entorno, del sultán hacia abajo, utilizaban esta lengua en la comunicación cotidiana, pero no solamente en la comunicación cotidiana, sino también en otros contextos más formales. Por ejemplo, hay evidencia de que también había escuelas en las que la İşaret Dili se enseñaba y se aprendía y se cultivaba para poder utilizarla como medio de expresión en discusiones académicas, incluso también en discusiones religiosas, algo que es muy importante porque sabemos el valor que tiene la discusión, el tema religioso entre los musulmanes, lo que hace que con las lenguas con las cuales se discuta, con las cuales se hable acerca de los temas sagrados, son por lo general lenguas específicas, lenguas escogidas por su capacidad expresiva, por su belleza. Y justamente el hecho de que la Isharet se utilizara en estos contextos nos habla de la relevancia que tenía en el palacio del rey otomano esta lengua. Parece que hacia el siglo XVII ya la costumbre de utilizar y de cultivar la Isharet Dili en el palacio de los sultanes otomanos empezó a decaer.
Sin embargo, no tenemos conocimiento acerca de cómo fue este proceso de disolución, si fue abrupto o si fue paulatino. Ahora, hay una evidencia muy interesante, una evidencia que aparece en un artículo fechado en 1911 que escribe un diplomático alemán. Según lo que cuenta este artículo, el diplomático alemán visitó diferentes instancias de la administración pública otomana. Y una de las cosas que más le llamó la atención a él en este contexto era que muchísimas personas que tenían a cargo funciones administrativas altas, él los llama secretarios, eran sordos. Esta referencia es sumamente importante porque nos dice que hasta principios del siglo XX, es decir, poco tiempo antes de la desaparición del Imperio Otomano, todavía se utilizaba el trabajo de personas sordas en la administración pública otomana. Y otra evidencia muy interesante respecto a el uso de la Isharet Dili es que cuando surgen las primeras escuelas para sordos en lo que es hoy Turquía, en la década de 1890, estas escuelas tenían una enorme tolerancia y apertura hacia continuar utilizando las señas tanto en el aula como en diferentes contextos escolares. ¿Por qué es esto relevante? Porque justamente en esa época, si nosotros miramos al otro lado del Mediterráneo, en la Europa de finales del siglo XIX, estaba en absoluto apogeo la ideología oralista. En 1880 ocurre el Congreso de Milán, lo que quiere decir que la onda educativa, la ideología pedagógica europea era oralista, es decir, rechazo absoluto a las señas. Y en Turquía, que era un país bajo bastante influencia europea, sobre todo influencia alemana en esta época, nosotros encontramos, sin embargo, una tolerancia hacia las señas. Y esto nos puede estar hablando de la permanencia de la tradición iniciada por Solimán el Magnífico en la administración pública otomana. A despecho de que esa tradición no se hubiera interrumpido de manera completa, es muy interesante que la gente sorda o los investigadores de la lengua de señas turca hoy en día no han encontrado todavía un hilo vinculante entre la Isharet Dili de los otomanos y la actual lengua de señas turca. ¿Qué podemos nosotros extraer de toda esta historia? En primer lugar, que la actitud que había hacia los sordos y hacia la sordera y hacia la lengua de señas en el Imperio Otomano era muy diferente a la que reinaba, a la que predominaba en ese entonces en Europa. Así, mientras en el Imperio Otomano las personas sordas eran traídas a los palacios para que trabajaran en diferentes oficios, para que aprendieran esos oficios, para que enseñaran la lengua de señas, para que la cultivaran, es decir, que eran considerados personas que podían aprender, que podían desarrollarse cognitivamente, intelectualmente. En el otro lado, en Europa, los sordos en esa época, es decir, en el momento en el que se inicia esta tradición, estamos hablando del siglo XV, siglo XVI, los sordos eran en principio considerados como no educables, como seres que en virtud de que no tenían habla, no tenían pensamiento, que es una tradición de origen aristotélica que predominaba todavía en este momento en Europa. Vistas así las cosas, encontramos entonces que en el mundo otomano había una actitud hacia los sordos y hacia su comunicación señada que se adelantó en varios siglos a las ideas de Europa en este sentido. Un elemento que no encuentro yo en mis estudios acerca de la Isharet Dili, en las lecturas que hago al respecto, es la influencia que pudo tener la filosofía y las tradiciones islámicas en el origen de esta tradición entre los otomanos. Sobre este punto va a tratar mi próximo video.